Todas por venir acá a este Centro Hare Krishna de Madrid, de tantas opciones que tienen para pasar el domingo, pues los decidan pasarlo junto a nosotros. Para nosotros es un honor y un placer tener la compañía de ustedes y esperamos que pueda ser provechoso para todos. Aquí no habla. Mi nombre espiritual es Janardana Das, mi nombre civil es Joel, para aquellos que no me conozcan. Llevo practicando la conciencia de Krishna hace aproximadamente 15 años, más o menos la mitad de mi vida, y paralelamente, de manera paralela, pues soy profesor, estoy haciendo un doctorado en ingeniería matemática y imparto clases en la universidad, en la misma universidad en la que estudio. Entonces, se podría decir que soy un científico y que soy un profesor universitario. Esa es más o menos mi vida, para que más o menos tengan una idea de quién está adelante hablando. Yo no he preparado en esencia una charla o un monólogo o un discurso de ningún tema en particular. Lo que sí voy a pedirles es que es algo que hago varias veces que tengo la oportunidad de dar una charla, es simplemente dejar abierto el tema de la charla, que ustedes me digan de qué temas les interesa más o se sienten más inspirados de escuchar o les interesa saber, y yo trataré de satisfacer esos intereses de ustedes acorde a mis posibilidades y habilidades para hacerlo. Entonces, nada, estoy abierto a cualquier tema que deseen proponer, o varios temas, y yo trataré de cubrirlos en la medida de lo posible. ¿Quién empieza? Sí, Rishabh. ¿Podrías hablar sobre el impersonalismo y las razones de eso para saber que Dios es una persona y que la religión es personal? Vale. ¿Algún otro tema? ¿Cómo practicar el Bhakti Yoga en esta era moderna? Vale, me parece interesante. Voy a comentar acerca de lo que llaman la ley de Dios y cómo conocer la voluntad de Dios. La ley de Dios. La ley de Dios y cómo conocer la voluntad del Supremo, qué es lo que Dios quiere realmente. Vale. Ajá, ¿alguien más? ¿Preguntas más terrenales? ¿Algún otro tema que desean? Yo, estoy abierto a tratar cualquier cosa, de verdad. No tengo ningún tipo de tapujos. Menos ahora. Sí, esta probablemente además es mi última charla aquí en lo que va de temporada, porque voy a mudarme a otra provincia y fui presidente de este templo durante 4 o 5 años aproximadamente, y pero es una despedida en cierta medida. Entonces, ¿otra pregunta? ¿Ya? ¿No hay más temas? Esos tres, impersonalismo versus personalismo, cómo practicar el Bhakti Yoga en esta era actual y cómo conocer las leyes de Dios. ¿Cómo era la pregunta original? Son las leyes de Dios según las tradiciones religiosas y su significado, y cómo conocer realmente cuál es el deseo, la voluntad de Dios. Vaya. ¿Tú tienes otra? Ven, adelante. ¿Es posible ofrecer nuestras actividades cotidianas al servicio de Dios o ofrecérselas a Dios? Y si es correcto, si se puede, ¿cómo? ¿Cuál es la? Vale, a ver por cuál empiezo. Creo que voy a empezar por la que habló Helmut, de las leyes de Dios. Sí, acorde en cada una de las diferentes tradiciones que uno puede estudiar a lo largo de la humanidad, uno puede encontrar elementos que son comunes a todas ellas y elementos que van a diverger. Por ejemplo, un elemento común en casi todas las tradiciones religiosas es este hecho, ¿no?, de que uno debe comprender a Dios, comprender cuál es su deseo y tratar de actuar o vivir acorde a ese deseo. Y cuando uno lo hace apropiadamente, pues es alabado con gran pompa, y cuando no lo hace, pues es no sé qué palabra utilizar, pero que no es bonito, vaya, lo que sucede detrás. Entonces, evidentemente este aspecto tiene un rol fundamental en todas las prácticas religiosas,
Y algo interesante es, bueno, qué elementos hay en común, porque ¿cómo sabes? Vamos a partir de una pregunta que normalmente se suele hacer las personas. Si existe un único Dios, ¿por qué hay tantos procesos religiosos mediante los cuales uno puede llegar a Él? Porque cada una de estas tradiciones puede tener enfoques diferentes y puntos en común, pero también puntos divergentes. Entonces, es una pregunta interesante que suelen hacer las personas. Pero para mí, como me puedo considerar un divulgador religioso, espiritualista, y como una persona que intenta abogar por el diálogo interreligioso y por el estudio de las diferentes tradiciones religiosas, para mí la pregunta es una pregunta incorrecta, porque primeramente asume de que hay una única manera de acercarse a la divinidad, ¿no? Entonces, lo que está detrás de la pregunta es eso. Cuando la pregunta interesante para mí sería: si Dios es tan grande como lo describimos la mayoría de las grandes tradiciones religiosas, entonces ¿cómo es posible que pueda haber una única forma de acercarse a Él? Una única manera de comprenderlo, entenderlo y tener una relación cercana con la divinidad. Entonces, para mí ese es mi paradigma de que existen muchísimas formas de poder establecer una relación con lo divino, con la divinidad, muchísimas. Y las religiones simplemente son diferentes enfoques desde el cual se está analizando o intentando describir o interactuar con esa realidad última que es el ser divino, o Dios, o la divinidad, como quieran llamarle. O sea, para mí es como si Dios fuese un objeto en el centro de una habitación y las diferentes tradiciones religiosas fueran espectadores que están mirando ese mismo objeto desde diferentes ángulos y diferentes perspectivas y moviéndose por esa habitación a medida que van pasando los siglos, porque la religión no es un ente monolítico que es igual siempre, sino que va cambiando a medida que pasan los años y se va adaptando a la sociedad y la sociedad se va adaptando a ella. Con lo cual, el comprender las leyes de Dios pasa en la literatura védica. Para mí es algo que es personal, ¿vale? Porque como cada uno tiene una relación con ese ser divino, pues entonces cada uno debería tener una manera de actuar en dicha relación, con puntos en común, evidentemente, y puntos que no son tan iguales. Y eso técnicamente en la literatura védica se le llama dharma. Dharma significa aquello que sostiene a la entidad viviente. Y el dharma puede ser de diferentes tipos. Uno de ellos se describe como sanatana dharma, o el dharma que es eterno, que no cambia con el tiempo, sino que es siempre el mismo. Y hay otros dharmas que están relacionados con nuestra propia identidad, con nuestra propia forma de ser. Entonces, toda acción que sea positiva o no sea positiva está relacionado con ese dharma. Si nosotros actuamos de manera que vaya acorde con nuestro deber, pues estaremos actuando de manera positiva. Y si actuamos de manera que va en contra de dicho deber, pues estaremos actuando de manera no tan positiva y los resultados pueden ser diferentes. Entonces, acorde a las características de la persona, a la era en la que se está viviendo, a los síntomas de la sociedad, pues uno puede de ahí leer diferentes maneras de actuar. Uno puede evidentemente de lo que dicen los grandes sabios, de lo que dicen las escrituras, uno puede extraer elementos de cómo actuar. Porque algo interesante es que con la democratización de la enseñanza, de las escrituras, de los libros, ¿no? En general, del conocimiento, en última instancia, el último teólogo no es el que escribe, sino que es el que lee. O sea, al tú leer estás haciendo teología, estás haciendo interpretaciones. Y esas interpretaciones las llevas o las podrías llevar a tu vida práctica. Con lo cual, pues depende de cada cual en cierta medida. Como yo lo veo, hay determinadas leyes que cada cual absorbe de lo que vive y que las trata de poner en práctica. No veo como una única ley que pueda existir. De hecho, en una oportunidad le preguntaron a unos sabios le preguntaron a otro gran sabio algo como que cuál era la ley suprema para toda la humanidad, ¿no? La única ley que podría guiar a todo el mundo en la devoción. Y la respuesta de este gran sabio fue que aquello que uno debía, que
que la ley suprema para todo el mundo era aquello que hacía que el bhakti o la devoción despertara en el corazón de cada una de las personas. O sea, como que no había una única actividad, ¿no? Sino que cada cual tenía algún tipo de actividad asociado en dependencia de lo que hiciera que el sentimiento de amor y devoción hacia lo divino despertara dentro de él. Y que uno debía intentar dedicarse a esa actividad de manera continua o regular y de manera desinteresada. Y que cuando uno hacía eso, el alma se sentía plenamente satisfecha. Entonces, esa es la respuesta que dio este sabio, ¿no? De que él no da, ¿no? De que tú lo que tienes que hacer es cantar, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es esto. O lo que todo el mundo tiene que hacer es raparse la cabeza, dejarse una coleta y salir a cantar por la calle, ¿no? O sea, lo que él dice es, tú busca aquello que haga que el bhakti despierte dentro de ti, que tú sientas que está el bhakti floreciendo dentro de ti, y dedícate a eso. Y cuando tú hagas eso, y lo hagas de manera desinteresada y continua, vas a sentir que el alma queda plenamente satisfecha. O sea, que te vuelves, la descripción que se da en términos técnicos es Atma Rama, o sea, que el placer de la persona proviene del ser y no proviene de agentes externos, materiales que puedan existir. Entonces, esa es la descripción que da. Yo creo que la ley para mí, suprema, para la ley de Dios, sería el tratar de despertar, de encontrar eso que hace despertar el bhakti y desarrollarlo. Y de hecho, si uno mira en otros textos, ¿no? Dentro de la cultura védica, otra descripción interesante al respecto es que solamente existen dos leyes, ¿no? O dos reglas, una regla y una regulación, y que todas las demás deben descansar en eso. Y esas dos reglas son el siempre recordar a Dios, a la divinidad, y el nunca olvidarle. Entonces, y todas las demás reglas que puedan existir deberían descansar en esas. O sea, cada vez que uno se pone a ver si debe seguir una regla o no, de tantas esas, ¿no? De ese catálogo interminable que tienen los procesos religiosos, uno debería cuestionarse bien. ¿Esto cómo va a contribuir a que yo recuerde a Dios y cómo va a contribuir a que yo no lo olvide? Y si eso está, y si esa explicación está clara, entonces hacerlo. Y si no está clara, pues yo en lo personal me cuestionaría más por qué debería hacer esto o por qué no. ¿Cómo me va a ayudar esto a recordar a Krishna? ¿Cómo me va a ayudar esto a recordar a Dios? ¿No me va a ayudar? Pues entonces, ¿y para qué voy a poner una regla más en mi vida, ¿no? Vamos a... no, justifícame, pruébame de que esto me va a hacer recordar mejor a Dios. Entonces yo estoy abierto a hacerlo. Esa es mi perspectiva al respecto. Entonces esa creo que es algo interesante. Y está muy relacionado con el hecho de cómo practicar en esta era. O sea, yo no le voy a decir a nadie cómo tiene que practicar porque no es mi estilo. O sea, ni remotamente. Yo lo que sí puedo decir es qué es lo que a mí me ha servido en esta corta vida para tratar de avanzar espiritualmente. Y a mí lo que me ha servido es eso, de tratar de encontrar aquello que a mí me inspira y me hace sentir que la devoción crece dentro de mí y dedicarme a eso. Normalmente una sensación que yo tengo muchas veces el sendero del servicio devocional se describe por etapas, ¿no? Hay libros, por ejemplo, el Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami describe que existen 9 etapas en las que uno puede transitar desde la fe más inocente hasta el amor puro hacia la divinidad, ¿vale? De Shraddha a Prema. Y las primeras 3 etapas son muy interesantes y a mi opinión son esenciales, ¿no? en todo proceso. La primera es fe, Shraddha, o sea, desarrollar o comenzar a tener fe en el proceso espiritual. La segunda es el asociarse con personas o el reunirse o tener el vínculo con personas que estén igualmente determinados a crecer espiritualmente. Y la tercera es tener una práctica seria de la vida espiritual. Y algo que yo veo que comúnmente sucede en las instituciones religiosas
es que se intenta pasar, sobre todo en nuestra institución, es que se hace demasiado énfasis en ese tercer paso, en que las personas tienen que seguir determinadas reglas, regulaciones y tienen que seguir un determinado proceso, y se saltan esos dos primeros pasos. O sea, los devotos muchas veces hablan de que el bhakti es como una ciencia, pero no respetan las leyes de eso que ellos llaman ciencia. Y las leyes están ahí para algo, esas leyes de que uno pasa por determinadas etapas. Uno primero para uno poder practicar algo, uno tiene que tener fe y confianza en las personas que lo están practicando. Si yo no tengo fe y confianza en alguien, yo no voy a hacer lo que ese alguien me está diciendo que haga, ¿vale? No. O sea, es que funciona así. Y para uno dar un paso de uno querer practicar algo, uno tiene que sentirse cómodo en el ambiente en el que esas personas se están desenvolviendo, porque si no, ¿cómo yo voy a ser como ese? Si esos dos elementos no se dan, entonces es muy poco probable que la persona comience a hacer una práctica, digamos, tangible del proceso que le recomienda a alguien más. Entonces, esos son dos elementos esenciales para aquel que intenta ayudar a otros a crecer espiritualmente. Uno, que la persona se sienta cómodo y confiado al lado de uno. Dos, que la persona se sienta cómoda en el ambiente en el que uno se está desenvolviendo. Si esas dos cosas no suceden, si todo lo que ellos hacen es raro y si la persona es rara, como que es poco probable de que yo me dedique de que yo quiera ser como ellos. Y de cara al practicante, a la persona que quiere empezar a practicar, uno tiene dos formas de analizar la vida, ¿no? Uno puede intentar ver el vaso medio lleno, o uno puede intentar ver el vaso medio vacío. Hay personas que tienen la tendencia a ver el vaso medio vacío, sobre todo cuando están de espectadores, de externos, y dicen, ¿por qué es que no haces esto y no haces lo otro y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro? O uno puede tratar de ver el vaso medio lleno y tratar, o sea, por ejemplo, el Gita, la Bhagavad Gita, que es un clásico de nuestra literatura, dice que cualquier avance que uno haga en este proceso, por muy pequeño que sea, pues le ayuda a uno a crecer espiritualmente. Y uno lo que debe tratar de centrarse es en eso, en tratar de hacer pequeños avances en la propia práctica de uno. Y que cuando uno mira hacia atrás, uno se dé cuenta de que uno ha crecido. O sea, la forma de tú llegar a la meta es estar siempre creciendo. Quizás no sea a un ritmo vertiginoso, sino a un ritmo en el que uno se sienta cómodo. Porque lo que sí es totalmente negativo es que el propio servicio devocional o la propia práctica de uno termine destruyendo esa práctica porque quieras hacerlo a un ritmo o a una velocidad que no es la que está acorde a tus circunstancias, a tus características, a tu idiosincrasia, lo que sea. Entonces uno tiene que hacer lo que vaya a hacerlo en una situación en la que uno se sienta cómodo haciéndolo y que uno sienta que le está ayudando a crecer espiritualmente. No pretender más de lo que uno en la práctica puede llegar. Esa es la forma más sana y saludable, en mi opinión, de crecer. No estar pensando tanto en cuánto me falta, sino estar pensando en las cosas positivas que yo he hecho y eso cómo me ha ayudado a mí en mi vida espiritual y cuando yo mire hacia atrás yo me sienta una mejor persona en todos los aspectos. Esa para mí es la clave de cómo llevar una vida, porque definitivamente la dinámica de vida que se lleva a día de hoy en Occidente no es el tipo de vida en el que tú puedas dedicarte un gran número de horas a la práctica espiritual. ¿Por qué? Porque tienes un montón de cosas que hacer. Y la sociedad no te lo pone fácil, ¿vale? O sea, entonces, como que te ves en dos disyuntivas. ¿O qué hago? O llevo una vida normal, como el resto de las personas civilizadas que viven alrededor mío, como mis vecinos, o ¿qué hago? Irme a una montaña o irme a un templo y dejar la vida social y dejar todo y vivir como viven estos. O sea, y no ves una real garantía en ninguna de las dos, ¿vale? O sea, te sientes como que en una, o sea, no, como que la sociedad moderna hay algo que le está faltando desde el punto de vista de la espiritualidad, cada día apunta más hacia el materialismo. Pero por otro lado, tú te das cuenta de que hay ciertas garantías que necesitas tener para mantener tu cuerpo, mantener tu familia, mantener determinados
aspectos de tu vida y que no eres Buda, que no estás para irte a una montaña, ¿no? O sea, sí, o sea, lo de Buda sin deseo de criticar a nadie, ¿no? Ni de ofender a nadie, ¿vale? O sea, que no eres que no te sientes que estás en las condiciones de abandonarlo todo y dedicarte exclusivamente a la espiritualidad, sino que hay un montón de cosas que quieres y tienes que hacer. Entonces, para mí la forma más saludable, yo que tengo una carrera, un trabajo, una familia, pues es esa, el ir añadiendo paulatinamente determinados aspectos y sobre todo dedicar tiempo, que el tiempo que yo dedico a la práctica espiritual está esencialmente dedicado a cosas que a mí me inspiran, que a mí me hacen sentir que el Bhakti va creciendo en mi corazón. Yo en lo personal, yo no le voy a decir a cada uno qué es, porque eso lo tiene que descubrir cada cual. A mí hay dos cosas que me inspiran verdaderamente y es a la que más tiempo le dedico. Una es a leer y otra es a comunicar, a intentar transmitir. Y esas son las dos cosas a las que más tiempo le dedico del tiempo que dedico a mi vida espiritual. Las otras actividades las realizo, pero las realizo de manera que estén ¿no? como que no las realizo tanto como estas dos, ¿vale? Esa sería mi forma mi recomendación general para esta era, siguiendo las descripciones que da, ¿no? que aparece el Srimad Bhagavatam, el Shastra, de que uno debe hacer aquello que despierte el Bhakti dentro del corazón. O sea, el tiempo que tengas, el que sea, pues dedícalo a hacer algo que realmente te inspire y que realmente te haga crecer dentro de ti. Y no a obligarte a hacer cosas que tal vez con las que no te sientas cómodo, simplemente porque el estatus social te lo impone. No, o sea, dedícate a algo que realmente te guste hacer y hazlo desde dentro del corazón, de la manera... Porque solamente lo que te guste hacer vas a poder hacerlo de manera desinteresada y de manera continua. Aquello que no te guste hacer, pues lo vas a hacer o esperando algo a cambio o rechinando los dientes. Ay, ¿cuándo va a acabar esto? ¿No? Sí. Mi recomendación en términos generales sería eso. Y tú decías me repites la tuya. Richard, la tuya la voy a dejar para el final, ¿vale? Que si podemos ofrecer las actividades diarias, cotidianas al Supremo y cuál es la forma de poder hacer esto. Sí, a ver, uno, en realidad todo lo que existe, uno lo puede conectar con la vida espiritual. Algo curioso es que las personas solemos pensar que la vida espiritual es simplemente abandonarlo todo y dedicarte a hacer oraciones, a cantar y hacer, ¿no? y hacer rezos. O sea, no está muy asociada con actividades prácticas. Y para mí es algo curioso que hizo Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada, el fundador del movimiento Hare Krishna, es que él en su traducción de la palabra Bhakti da una dimensión interesante de la misma. Él traduce Bhakti como servicio devocional. Y servicio devocional implica dos aspectos. Implica un aspecto externo de actividad y un aspecto interno de emoción. O sea, la parte de servicio implica una actividad, un acto, y la parte de devoción implica el sentimiento o la emoción con la que uno hace esa actividad o ese acto. Normalmente Bhakti era traducido como devoción, simplemente, como un sentimiento hacia la divinidad. Y algunos la parte práctica la quitaban. O sea, de hecho, muchas veces algunos lo vieron como, ¿no? Para algunos procesos el Bhakti es como algo que está diseñado para los que no pueden hacer otro tipo de cosas, ¿no? Como pararse de cabeza o levitar o otros procesos de yoga, ¿no? O meditar por no sé cuánto tiempo, o leer o entender filosóficamente determinados textos, cuando en realidad para la propia tradición del Bhakti, el Bhakti es tan poderoso que hace que la divinidad mismo quiera experimentar lo que se siente a la hora de practicarlo. Es el ejemplo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. No voy a entrar en ese detalle ahora. Pero la esencia de lo que quiero transmitir es de que cualquier actividad que uno realice
uno debería ser lo suficientemente experto, y ahí va la madurez en la vida espiritual, como para intentar conectar eso con la divinidad. ¿Vale? O sea, cualquier actividad normal, ¿vale? No estoy hablando de las actividades cotidianas que realizamos todos, no estoy hablando de actividades en las que estemos infligiendo sufrimiento a otras personas y demás, ¿vale? Estoy hablando de actividades coloquiales que realizamos todos. Uno debe tratar de buscar eso, tratar de ver cómo es posible conectar esto que yo estoy haciendo con lo divino. No siempre será fácil, evidentemente, pero es algo interesante a reflexionar. Esto cómo yo puedo conectarlo. Y en el caso de que haya algo que no sepa cómo conectar, pues uno siempre puede pues seguirlo haciendo sin conectarlo, o preguntar a otras personas cómo conectarlo, o simplemente orar a la divinidad que supuestamente debería escucharte y debería guiarte en ese intento, ¿no?, de conectar con Él. Entonces, esa sería mi recomendación. Y ahora, respondiendo a lo que decía Rishabhadev, del aspecto de la divinidad, ¿cómo es la divinidad? En las escrituras védicas se dice que la divinidad se manifiesta, hay una única sustancia que es la verdad absoluta, que uno la puede percibir de 3 formas diferentes, como Brahman, Paramatma y Bhagavan, que significa como un aspecto totalmente sin forma, amorfo, que lo penetra todo, que está en todas partes, como una energía que lo sostiene todo. Esa es una visión que tienen muchas personas de lo divino, simplemente esa es la visión que tienen. Otros lo ven como ese ser que lo invade todo y que está en cada uno de los corazones de todos los seres y que va dándole vida a todo lo que existe. Y otros lo ven en un aspecto personal, con quien tienen una relación personal y a quien tratan de hablarle, con quien tratan de comunicarse, con quien tratan de establecer una relación íntima. Yo tengo la convicción, ya desde el punto de vista teológico, de que la divinidad tiene que tener un aspecto personal. Por ejemplo, o sea, uno de los argumentos que a mí me resulta interesante al respecto es de que vamos a asumir de que Dios existe, ¿vale? Vamos a tomar eso como hipótesis. Ya después podemos, si quieren, no sé, discutir si esa hipótesis es real o no, pero bueno, vamos a asumirla como que es cierta. Y vamos a asumir también de que ese Dios es el origen de todo lo que existe, ¿vale? Dios existe y la definición es aquel de quien todo proviene. Entonces, es de quien nosotros provenimos también, es la definición que se suele dar dentro del entorno religioso de Dios. Y si nosotros tenemos personalidad, uno de los principios de la lógica es de que la fuente no puede carecer de lo que el objeto que fue producido por esa fuente tiene, de lo que ese objeto contiene. O sea, si nosotros podemos hacer una computadora y en la computadora, que la computadora haga determinadas habilidades, es porque nosotros tenemos el principio del cálculo, del cómputo dentro de nosotros y nosotros podemos plasmarlo en ese objeto que estamos creando. Entonces, bajo el principio de que somos una creación de lo divino, de Dios, y que Dios no puede carecer, o sea, de que no puede carecer de lo que nosotros tenemos, entonces, de manera natural, pues, el principio de la personalidad, de tener características personales, pues debería estar en la divinidad suprema. Todo lo que nosotros percibimos, tenemos, debería estar en la divinidad suprema. Es un principio bastante lógico e interesante, en mi opinión. Y eso desde el punto de vista lógico y teológico. Desde el punto de vista personal, hombre, yo a Krishna no lo he visto nunca, con sinceridad. Ni tampoco es que me haya hablado nunca al oído. Pero sí hay elementos dentro de la práctica espiritual que dentro de ti te hacen comprender o creer
o suponer de que hay algo divino a la hora de realizar determinadas prácticas. Una cosa curiosa es que cuando los académicos estudian las religiones como de manera externa, suelen estudiarlas solamente, por ejemplo, cuando se estudia antropología de la religión, que es una asignatura que existe, normalmente el antropólogo es una persona como un observador externo, que lo que hace es tomar nota de todo el proceso que está viviendo la otra persona y trata de inferir acerca de ese proceso. Y yo leía a un estudioso de la religión académico que decía algo muy interesante. Él decía que cuando uno se dedica a estudiar las religiones, tiene que estar dispuesto a dejarse transformar por esa religión que está estudiando, porque si no, nunca va a poder comprender al que la practica. O sea, si tú vas con temor a atravesar ese tránsito o esa transformación que está experimentando aquella persona que la practica, entonces nunca vas a poder comprender lo que esa persona experimenta y siente. O sea, tú puedes hacer descripciones externas de todo el proceso religioso, pues le ponen la guirnalda y cuando bajan pues todo el mundo se postra y pasan la velita y pasan la mano y esto significa esto y aquello significa lo otro y existe tal mito que sustenta esto y existe tal mito que sustenta lo otro, y así puedes hacer toda una descripción del fenómeno religioso. Pero a menos que tú entiendas por lo que pasa a una persona religiosa cuando hace una actividad religiosa de manera interna y que tú pases por ese proceso de transformación interno y único y personal, tú no vas a poder comprender a ciencia cierta lo que un practicante religioso hace. Entonces hay elementos, en mi opinión, en mi propia vida personal, que me hacen creer en Dios, o sea, aceptar a Dios como una realidad en mi vida, y que me hacen creer de que Dios tiene personalidad, de igual manera que la tengo yo, y tiene características y tiene aspectos personales, y que uno de las metas de mi vida es tratar de descifrar esos aspectos, esa verdad última. Pero, o sea, eso es lo que yo puedo decir. Podría darte citar 25 versos de las Escrituras, pero para eso están ahí, que las lean y que busquen lo que ellos crean, ¿no? Porque además hay para todas las bandas. Y yo lo que puedo hablar es de mi experiencia personal, y mi experiencia personal es esa, de que hay elementos internos dentro de mi propia persona que me hacen creer eso, de que sí, de que Dios es una persona con la que yo puedo establecer una relación íntima cuando realizo determinadas actividades, como cuando canto sus nombres en un kirtan, como cuando leo, cuando estudio, cuando transmito lo que de alguna manera u otra. Por ejemplo, cuando hablo es algo muy curioso, porque muchas veces, de alguna manera u otra, yo termino diciendo cosas que yo mismo me asombro. O sea, me asombro en el sentido de que, wow, que este parlamento, esta descripción que estoy diciendo, que ingeniosa, que espectacular, ¿no? Que buena. Y que no son producto de una fabricación anterior, sino que simplemente en ese momento surgen y uno las transmite. Y yo creo que eso forma parte del proceso de revelación, ¿no? Que es lo que se dice en el ámbito religioso, o de descubrir esa relación que uno tiene con lo divino. Y sí, hay muchos momentos donde se da. Entonces, no sé si tienen alguna otra. ¿Qué hora es, primeramente? No has respondido a la segunda parte. Vale. ¿Por qué existen los impersonalistas? ¿Por qué existen los impersonalistas? Porque este mundo es muy variado. Es un mundo, porque además es un aspecto de la divinidad. O sea, no podemos pensar de que la divinidad es solamente, tiene ese único aspecto personal. El Bhagavatam lo dice claramente, de que esos tres aspectos son una única. O sea, hay una única sustancia que se percibe de tres maneras, en dependencia, primero, de cómo él quiera que le perciban, y segundo, de la propia naturaleza de la persona que está intentando descubrir a lo divino. Con lo cual existen porque Dios tiene ese aspecto y porque hay personas que tienen la naturaleza de percibir
a la divinidad de manera amorfa y debe ser totalmente respetable por parte de los cuales lo perciben de otra manera. O sea, Krishna mismo dice en el Gita que ambos procesos son totalmente válidos, solamente que uno toma más tiempo que otro. O sea, es una manera de comprender a Dios, de acercarse a Él, de tener una relación con Él. O sea, nosotros tenemos un montón de relaciones con un montón de personas que están a nuestro alrededor. Tenemos familiares con los que tenemos una relación, tenemos amigos con los que tenemos otro tipo de relación, algunos tienen enemigos con los que tienen otro tipo de relación, algunos simplemente tienen personas a las que ignoran completamente o que son ignorados completamente por ellos. O sea, y algunos hay personas a las que ni conocemos ni vamos a conocer nunca, y con cada uno de ellos tenemos una relación en particular. Y igualmente, en el mundo en el que vivimos, todos tenemos una relación con Dios. Todos. Que puede ser de ignorarlo completamente o de creer que no existe o de estar seguro que no existe, o de estar seguro que existe, o de quererlo, o de tener una relación en la que tú lo quieres como un bebito, o en la que tú lo ves como algo, como una ley universal que lo sostiene todo. Es que el mundo es variado. Muchas veces queremos que todo el mundo piense como nosotros y todo el mundo vea las cosas como nosotros, pero el mundo es muy variado y uno debe tratar de respetar a todo el mundo. Y, hombre, si uno cree que hay una forma mejor de hacer las cosas, pues evidentemente uno trata de compartir eso, pero eso uno debe hacerlo con personas a las que se acercan a uno para que uno comparta con ellos. Es mi manera de proceder, o sea, de que normalmente la literatura védica no recomienda hacer el papel de gurú de otra persona si la otra persona no lo ha pedido. O sea, dar instrucciones y decirle esto está mal, lo debes hacer de esta manera, a menos que la otra persona te lo pida. O a menos que tú tengas, desde el punto de vista administrativo, una posición en la que es tu deber hacerlo. Pero fuera de ahí, lo normal es que tú esperes a que la persona se acerque a ti y te pregunte al respecto, y entonces tú le transmites desde tu perspectiva qué es lo que a ti te ha ayudado, qué es lo que a ti te ha servido, o tu visión de las descripciones de las escrituras. Pero sí, existen porque sí, porque el mundo es así. O sea, porque Dios es así, que tiene esos diferentes aspectos, y porque hay personas que deciden percibirlo así, porque se sienten más cómodos en esa percepción de que Dios es algo universal y algo, bueno, universal es en cualquiera de las visiones, ¿no? Pero que es algo amorfo, que no tiene cualidades, que simplemente prefieren verlo sin características, porque tienen la visión quizás de que el antropomorfismo es inapropiado para describir a Dios o lo que sea. Pero yo creo que tanto el extremo del que ve que la única forma de verlo es impersonal, como el extremo que ve que la única forma de verlo es personal, ni es sustentado por las escrituras, ni creo que sea saludable en la era que vivimos, que es sumamente diversa. Si tú querías comentarlo. Yo quería decir algo relacionado con lo que acabas de decir, que en las diferentes tradiciones siempre existe la figura del maestro espiritual. Entonces, en la tradición védica se dice que el maestro es eterno y universal. Sin embargo, vemos que se presenta en la forma de diferentes personas santas que tienen diferentes culturas, diferentes orígenes y diferentes misiones en la Védica. Entonces, y luego hay dentro de la misma escuela o tradiciones, hay diferentes personas que tienen diferentes características. ¿Cómo debemos saber o distinguir qué es lo que es relativo, qué es lo que es absoluto y cuál es el maestro que conviene seguir? Buena pregunta. A ver, sí, en todas las tradiciones religiosas existen, dentro de una misma línea de tradición, existen diferentes perspectivas referentes a algunos puntos dentro de la religión. Y, hombre, normalmente, por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a agruparnos con aquellas personas que nos dicen lo que queremos escuchar. Por ejemplo, a la hora de seleccionar un partido político, tú lo que haces es buscar cuál dice aquello que tú crees que es mejor. Normalmente no estamos abiertos a que nos convenzan de otros puntos de vista, sino que simplemente
es más fácil escuchar lo que queremos oír. Y a día de hoy con las redes sociales es aún más fuerte porque tú te asocias con un grupo de personas que tienen las mismas visiones que tú y tú lo que vas a ver en tu muro de Facebook o lo que sea es esas visiones, es ese discurso que tiene que ver contigo, no vas a ver el discurso de otra persona, no te enfrentas al contraste, desafortunadamente. Pero regresando al tema del maestro espiritual, la figura del guru, es cierto que en la literatura védica se ve como un papel universal, como el guru eterno, el Adi Guru, que es la divinidad misma, y ese aspecto universal se manifiesta a través de muchos elementos. Se manifiesta como Shintya Guru, como el guru que está dentro del corazón, o sea, como Paramatma, como eso que uno escucha dentro de su interior, pero que no siempre entiendes si lo que estás escuchando es tu propia mente o es algo más allá. Por eso para mí, al menos en mi situación, no es que esa idea de que no, yo no necesito guru, yo dejo que mi corazón me diga lo que yo pienso, a mí como persona no me vale, porque no sé si lo que me está hablando es realmente ese guru interno que tengo o mi mente cuando se pone a pensar en cosas que no tiene que pensar. Yo creo que sí es necesario en ocasiones acudir a gurús externos, a personas que el papel del gurú es simplemente guiar al estudiante a crecer espiritualmente, a personas externas que nos ayuden a eso. Y yo creo que a la hora de seleccionar un gurú, elementos esenciales son, o varios gurús, elementos esenciales a mi opinión son, primero, que uno pueda comunicarse apropiadamente con dicha persona, que uno pueda depositar, porque, a ver, tú lo que vas a hacer que es hacer lo que esa persona te diga, porque si no, ¿para qué vas a tener un gurú? ¿Vale? O sea, supuestamente si vas a tener un gurú es porque para ti es una persona que te va a guiar en la vida espiritual y al tú asumirlo como gurú, entiendo yo que tú vas a tomar sus recomendaciones en alta estima y vas a intentar seguirlas. Entonces estarías en la tercera etapa del servicio devocional, en Vayana Kriya. Pero para hacer eso, las dos primeras tienen que estar. O sea, uno tiene que tener fe en esa persona, o sea, uno tiene que tener una confianza y una fe en la persona. Tienes que conocerlo suficientemente a la persona como para saber que esa persona lo que quiere es el bien para ti y no tiene otro tipo de intereses institucionales o de otro tipo, sino que lo que quiere es tu bien, que eres tu verdadero bien queriente. Y él tiene que conocerte lo suficientemente bien a ti como para poder recomendarte y guiarte en tu vida espiritual. Y eso para mí, por ejemplo, es un error que a día de hoy se comete muchas veces, de que las personas solemos buscar un gurú y es una persona muy, muy divina, pero que a la hora de la verdad no sabe nada de ti y tú no sabes nada de ella. Y entonces después, cuando esa persona no cumple con tus expectativas, pues te sientes desilusionado, te sientes que te ha engañado, sientes, no, pero, o sea, el primero que no actuó, a mi opinión, apropiadamente, fuiste tú. Entonces, yo con sinceridad, a veces no, muchas veces, mis amigos, mi mujer, mis hijos, funcionan más como gurú, como este aspecto de guiarte en la vida espiritual, que aquella persona que me dio Diksha. ¿Por qué? Porque son personas que me conocen de manera mucho más cercana y porque la dinámica de vida que se lleva a día de hoy es muy, muy diferente. Entonces, ese es un aspecto, que haya suficiente confianza de parte del practicante hacia la persona y de parte del que va a dar la instrucción hacia uno. Y el otro aspecto es que uno se sienta cómodo con esa persona, con la manera, con la visión que tiene de la realidad de esa persona, con la visión que tiene del mundo. Porque si no, o sea, no te va a servir de mucho. Esos dos elementos para mí son esenciales. Y evidentemente que tú crees que tenga un conocimiento como para guiarte, un conocimiento desde el punto de vista espiritual. O sea, si tú vas a acudir, si tú quieres aprender matemáticas, acudes a un profesor de matemáticas, no a uno de música. Y si quieres aprender temas de espiritualidad, pues tratas de acudir a una persona que mínimo sepa un poquito más que tú sobre ese tema. Yo, de todas formas, o sea, para mí lo ideal no es tener un gurú, sino tratar de alimentarse de mientras más personas, mejor. No sé si... ¿Sí? Bueno, yo no te iba a hacer ninguna pregunta y me alegro, claro. Que a título personal, pero que también la comunidad, me imagino que toda la comunidad de devotos están de acuerdo. Sé que no necesitas, eres humilde y no necesitas que nadie te alabe, pero quisiera darte gracias por todo el tiempo que has dedicado
al templo, a los devotos, a transmitirnos tu modo de ver a Krishna, ¿no? Que sea comprensible para todos nosotros, para toda la gente que ha venido de fuera y bueno, que hayas buscado el equilibrio. Si no lo has buscado, por lo menos aparentemente es lo que has transmitido entre tu vida familiar, con todos tus niños, con tus niños pequeños naciendo y tal, y siempre has tenido tiempo para el templo y yo te lo quiero agradecer y la comunidad de devotos igual. Entonces, gracias por ello. Muchas gracias a ustedes. O sea, si me mantuve fue gracias a ustedes. No. Si alguien tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario, sí. Siguiendo un poco con ella, yo lo Vaya. que haremos, lo que hago yo, voy a echar de menos es tu capacidad de situarte en un lugar donde enriqueces la tradición, ¿sabes? Porque todo, por ejemplo, lo que has dicho hoy, a mí me resuena mucho, que creo que lo que hace falta es esa valentía y esa honestidad y también esa capacidad de ver las cosas desde ese respeto y desde esa riqueza. Entonces, yo personalmente, que apenas te conozco más de escucharte, te echaré de menos y que tengas, que Krishna te bendiga y que tengas un buen camino. Muchas gracias. Ahora voy a hacer un poco de propaganda. Sí, es que, bueno, tenemos un canal de YouTube en el cual estamos haciendo labor de divulgación desde el punto de vista de la espiritualidad. Es un proyecto personal de un grupo de personas, no es un proyecto institucional, ¿vale? No es un canal de ISKCON, es un canal de un grupo de personas que lo que hacemos es tratar de transmitir este tipo de visiones en ese canal y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, pues ahí van a seguir apareciendo vídeos tratando de transmitir la esencia de nuestra visión de la cultura védica. Y probablemente aparezcamos más en pantalla, no solamente van a salir vídeos animados, sino que vamos a tratar de salir más en pantalla y queremos que siga creciendo el canal. Entonces, si alguien se siente inspirado por la forma en que nosotros transmitimos, pues mi recomendación es que se suscribáis, le den like. No, o sea, que si se sienten animados, pues que sí, que sigan el canal. El canal se llama Dharma, Yoga y Espiritualidad. Y es un canal joven, tiene 1 año y poco más, pero en ese año pues ya tiene casi 2.000 suscriptores, con lo cual parece que hay personas que valoran lo que estamos intentando hacer. Entonces eso es lo que me queda por decirle, ¿no? Que me voy pero me mantengo vigilante. No, o sea que pueden seguirnos a través de ese canal. Y bueno, yo en lo personal tengo también otro canal de YouTube donde sí aparecen charlas, hay varios cursos y hay charlas en las que aparece, que si buscas Janardhan Das lo podrás encontrar, que las puedes mirar y cualquier día que quieras escribirme y preguntarme cualquier cosa de lo que está ahí, pues yo me he encantado de responder, ¿no? Eso para todo el que desee. A mí nuevamente yo disfruto eso, disfruto comunicar y disfruto transmitir y disfruto compartir con las personas y dar mi punto de vista y escuchar el punto de vista de otros también, porque creo que eso me enriquece como persona. Entonces, ¿alguna otra pregunta, comentario o sugerencia o lo que sea? ¿No? ¿Qué hora es? 20. Y 20. Pues quedan 10 minutos para que sea el programa abajo. Entonces, si desean pueden preguntar más. Si no, pues nada, paramos y esperamos a que sean las 1:30 y... Bueno, si me dicen de qué hablar, puedo hablar. Si no, pues un poco difícil sacarme algo así de la manga. ¿No? Sí. Vemos que hay diferentes instituciones religiosas en el mundo y que agrupan a miles, millones de personas. Entonces lo que llamamos las diferentes escuelas, entonces no solamente dentro de escuelas, sino hay organizaciones específicas de estas. Sin embargo, vemos que personas que tomamos por enviados de Dios, como Buda, Mahoma, Moisés, Jesucristo, ellos no fundaron ninguna escuela, ninguna organización. La mayoría, ¿no? Sí. No, ninguno. Sí. Cristo De estos apareció no. y no fundó ninguna Sí. escuela. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu designó a unos discípulos que investigaran y que predicaran, pero no fundó, teniendo todo el poder, los recursos que tiene la divinidad. Entonces, ¿cómo vemos el papel de la institución religiosa? El papel de la institución religiosa. Hombre, yo creo que eso ya es algo bastante personal. Cada persona le da a la institución el papel que desea que juegue la institución, ¿no? O sea, en tu vida.
yo he sido una persona que desde que comencé prácticamente he estado quizás demasiado involucrado en la institución. Y ahora yo creo que es la primera vez casi que, excepto un tiempo muy corto de tiempo intermedio, que estoy un tanto más en la parte personal que en la parte institucional. Yo creo que las instituciones a veces son necesarias para organizar y para aglutinar a las personas que tienen una misma visión de determinados aspectos y que juegan un rol de crear un espacio donde esas personas puedan converger y beneficiarse unos de los otros. Pero a veces las instituciones también son un impedimento para el crecimiento personal de los miembros. Cuando en una institución no existe suficiente libertad para que la persona se sienta, cuando no existe suficiente libertad como para que las personas puedan expresarse libremente lo que piensan, lo que sienten, cuando no existe los problemas que tienen, cuando existen estatus en los cuales tú vas a ser, por ejemplo, si tú no cumples 100% con las expectativas de lo que se espera, eso va a provocar que tu estatus institucional baje y que seas rechazado o denigrado por la propia institución, pues eso es poco saludable porque al final creas un espacio de hipócritas, de personas que prácticamente todos tienen los mismos problemas y que no son capaces de sentarse a hablarlo por miedo de qué va a pasar si digo que tengo esta dificultad. Entonces, yo creo que lo más saludable es que las personas que forman parte de la institución, porque la institución no es nada sin las personas que la sostienen, sean suficientemente responsables de velar porque lo que se esté creando sea un espacio en el que cada cual puede expresarse libremente y las personas tengan, y que nadie pueda tildar a nadie de nada por decir algo con lo que no están, porque ha dicho algo con lo que no están del todo de acuerdo. Solamente cuando hay diversidad en una institución y cuando hay plena libertad para que las personas puedan sentirse libres, es que la institución, en mi opinión, puede ayudar realmente a que haya un crecimiento espiritual. Si no, te puede servir como lugar en el que vienes a cantar, en el que vienes a conversar con algunas personas y tu vida espiritual la mantienes en tu casa, pero tratas de no inmiscuirte demasiado. Yo creo que ese es un problema de la mayoría de las instituciones religiosas, que son demasiado institucionalistas en ese sentido, que la parte humana se pierde muchas veces y que velan más por el desarrollo de la propia institución que por la persona, ¿no? Entonces, sí, las instituciones tienen su parte buena y su parte mala. Y el practicante debe tratar de tomar lo bueno y, si tiene fuerza suficiente, de luchar porque lo malo deje de ser malo y sea un poco mejor. Pero no es una tarea fácil, definitivamente. Pero sí, o sea, es un mal necesario, a mi opinión, hasta cierto punto sí. Hasta cierto punto sí, porque tiene que existir un lugar donde tú puedas venir si tú lo sientes así, si quieres practicar en tu casa puedes hacerlo perfectamente, ¿vale? Que el bhakti no es algo que tengas que ir a un templo para practicarlo, que tú puedes practicarlo en tu casa. Pero que es cierto que tú necesitas a veces el apoyo y tener la colaboración de otras personas a tu alrededor, pues sí, evidentemente sí. Y eso no se mantiene si no existe un lugar, y el lugar no se mantiene si no existe una organización alrededor de dicho lugar que la sostenga. Entonces, la institución es necesaria, pero ¿qué rol juega esa institución en tu vida? Eso lo decides solamente tú, no lo puede decidir nadie más. O sea, el papel se lo das tú. Tú decides si el papel es de que la institución se esté metiendo en cada aspecto de tu vida, que a mi opinión no es nada saludable, o tú decides si es el lugar en el que tú vas a aportar lo que tú quieres y con lo que te sientes cómodo y que ella aporte hacia ti desde el plano espiritual. Esa es mi visión. ¿Es necesario? Sí. Pero tú le das el rol que tú quieras darle. No sé si eso ¿sí? Bien, entonces vamos a parar aquí. Espero que disfruten de los cantos abajo y que tengan una excelente tarde junto a nosotros. Muchas gracias por su atención. Hare Krishna.